Muy bien, ya les compartí este archivo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver hoy día un poquito de algunos ejemplos de lo que son aplicaciones de diodos. Bueno, los objetivos del capítulo son entender el concepto del análisis por medio de rectas de carga y cómo se aplica a las redes de diodos, familiarizarse con el uso de circuitos equivalentes para analizar las redes de diodo tanto en serie y en paralelo, entender el proceso de rectificación para establecer un nivel de corriente directa desde una entrada sinusoidal de corriente alterna y ser capaz de predecir la respuesta o salida de una configuración de diodo como recortador o sujetador, básicamente, que tratan en el libro, y familiarizarse con el análisis y la gama de aplicaciones para diodos Zener. Ya he visto que ustedes ya han visto con la profesora Ángela acerca del funcionamiento de un diodo, ¿no? Un diodo habíamos visto que tenía una curva de este tipo, que es una curva no lineal, con una ecuación exponencial, y llega un problema, ¿no? Es decir, llega el problema de definir realmente de una manera sencilla en qué punto de polarización o en qué punto de corriente directa está funcionando. En este caso, para resolver este problema en una forma sencilla, podemos usarlo en este circuito que estamos viendo, que está compuesto pues una fuente de tensión, un diodo y una resistencia. Entonces, aplicando nuestras ecuaciones de Kirchhoff, la ecuación de voltajes, y sumando obviamente la sumatoria de los voltajes es igual a 0, tenemos una fuente con voltaje tenemos en contra el diodo con voltaje de polarización BD y un voltaje de la resistencia, ¿no? Y el voltaje de la resistencia sabemos que es igual a la corriente que circula por la resistencia, que es la misma que circula por el diodo, y obviamente esa voltaje sería la corriente por resistencia. Entonces, de esta ecuación nosotros vamos a hacer una recta de carga y vamos a aproximar un valor en el punto donde va a trabajar el diodo. Y lo tenemos acá, ¿no? Es decir, las corrientes, que es lo que hemos visto que tenemos, pues es esta ecuación, muy sencilla. Entonces, esta ecuación ID y estas ecuaciones, ¿de dónde salen? Pues muy fácil, pues van a salir de este punto, de despejar la ecuación que va a ser de mi recta de carga, despejarla en dos puntos, ¿no? Cuando el voltaje es igual a 0, es decir, en este punto, y cuando el voltaje es igual a 0, básicamente esta ecuación se reduce a que la fuente E es igual a la corriente del diodo por la resistencia, y de acá podemos despejar cuánto es la corriente del diodo, que sería igual al voltaje de la fuente entre la resistencia, que es este valor, y en la parte de abajo, cuando el voltaje es igual a 0, perdón, cuando la corriente es igual a 0. Entonces, si la corriente es igual a 0, en este punto de acá, corriente igual a 0, lo que vamos a tener es que la fuente es igual al voltaje del diodo. Y entonces, lo que va a venir a continuación es trazar la recta de carga, y el punto de operación va a ser cuando la corriente del diodo sea igual a la corriente de carga. Esta es una aproximación muy sencilla para no hacer la recursividad que habían visto en clases de encontrar una corriente aproximada del diodo en el punto de operación. Vamos a ver un ejemplo. En esta clase tenemos muchísimos ejemplos que vamos a ver. Creo que son veintitantos y algunas tareitas que les he dejado sencillas. Pero vamos a ver el ejemplo. Todos estos ejemplos son sacados del libro, del Boyle-Stat. ¿Qué dice? Para la configuración en serie de la figura 2.3a, que es esta, que emplea las características de la figura, determine cuál es el voltaje del diodo, en su punto de operación, la corriente del diodo y el voltaje de la resistencia. Entonces me dan el circuito y me dan la curva del diodo. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
pues los dos puntos que habíamos visto anteriormente, ¿no? La corriente del diodo es igual a la fuente entre la resistencia, ¿de acuerdo? Está acá, ¿no? Por si acaso, cuando el voltaje es cero, y la otra es cuando la corriente es cero. Entonces, lo que estamos viendo es básicamente el voltaje entre la resistencia. 10 voltios entre 0.5 kiloohmios me da 20 miliamperes, que es este punto. En el otro caso, el voltaje es igual directamente del diodo igual a la fuente, que sería 10 voltios. Muy bien, entonces ya tengo el voltaje y la corriente. Me falta el voltaje de la resistencia. Acá lo que tengo que hacer a continuación es utilizar el punto de intersección entre la curva que tenemos y la recta de carga para encontrar el punto de operación del diodo. Entonces, el punto de operación del diodo, básicamente tendríamos que graficarlo y estaría en este punto. Aproximadamente, gráficamente me sale que la corriente es 18,5 miliamperes y que el voltaje aplicado es 0.78 voltios. Es una forma sencilla de encontrar ese valor. Y en la parte B es el voltaje a la resistencia. Esto es muy fácil. La voltaje a la resistencia es igual a la corriente por la corriente que pasa por el diodo por la resistencia el mismo, ¿no? Entonces sería 18.5 miliamperes que hemos encontrado por la resistencia de 1 kiloohmio, lo que me da 18.5 voltios, que sería el voltaje de la resistencia. Pues nada, dice, repite el ejemplo 1 utilizando el modelo equivalente aproximado del diodo semiconductor de silicio. Y si ya me dicen que es de silicio, básicamente ya me están dando que el punto de operación tendría que ser en 0.7 voltios. Y si uno hace gráficamente este sistema, 0.7 voltios o 0.78 va básicamente casi lo mismo y sería una corriente del diodo de 18.5 miliamperes. Muy bien, pues vamos a ver un poquito algunas configuraciones del diodo, de los diodos serie. En general, lo que vamos a ver a continuación es diodos, cómo sería el diodo de silicio y cómo sería el diodo ideal, ¿no? En el diodo de silicio, su modelo equivalente en este libro, que se desprecia lo que es la resistencia del diodo, sería aproximadamente solamente una fuente de 0.7 voltios cuando el diodo conduce, es decir, cuando el diodo está encendido. ¿Eso qué quiere decir? Que el diodo está encendido es que en el ánodo se le aplique un voltaje mayor a estos 0.7 voltios. ¿Sí? Una diferencia de tensión entre ánodo y cátodo mayor a 0.7 voltios o igual a 0.7 permitiría que haya una conducción y que el diodo esté encendido. Caso contrario, si el voltaje que tiene es menor a 0.7 voltios, lo que vamos a tener es un circuito abierto. Es decir, el diodo va a cambiar a un modelo en el cual se tiene un circuito abierto. En el caso ideal, pues básicamente es un switch. Cuando se tiene más de 0 voltios, se obtiene un cortocircuito, y cuando se obtiene menos de 0 voltios, se obtiene un circuito abierto. Ahora, esto puede cambiar de diferentes valores, desde 0.7, 0.3 para germanio y 1.2 voltios para arsenuro de galio. Entonces, vamos a ver los modelitos que son muy sencillos. Es un ejemplo muy fácil de ver este del libro, en el cual está encendido el diodo, y si está encendido es básicamente una fuente de 0.7 voltios que se coloca en sentido contrario. Y que dice que el voltaje del diodo es igual a este voltaje BK, el voltaje a la rodilla, 0.7, y el voltaje de entonces de la resistencia sería igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo.
Y la corriente del diodo sería en este caso igual a la corriente de la resistencia y sería igual al voltaje de la resistencia entre la resistencia misma, ¿no? Muy sencillo. Si el diodo está apagado, lo que vamos a tener es un circuito abierto. ¿Qué significa que vamos a obtener un circuito abierto? Es que no va a pasar corriente a la carga. Y si no va a pasar corriente a la carga, obviamente este voltaje va a ser cero, porque no va a circular corriente. Muy bien, ¿qué es lo que me dice a continuación? Pues vamos a ver un poquito acerca de esto, de este pequeño ejemplo. ¿De qué trata? Dice que para este ejemplo hay que encontrar el voltaje del diodo, el voltaje de la resistencia y la corriente del diodo, ¿no? Y bueno, desarrollando un poco, tenemos una fuente de 8 voltios, un voltaje de un diodo de silicio y una resistencia de 2.2 kiloohmios, ¿no? En general, siguiendo las ecuaciones, podemos encontrar el voltaje en la resistencia. ¿Y a cuánto es igual el voltaje de la resistencia? Al voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo. En este caso es claro que sería 8 voltios menos 0.7 voltios, que me da 7.3 voltios. Y la corriente del diodo sería igual a la corriente de la resistencia, ya que están en serie. Estos dos elementos están en serie. Y el voltaje de la resistencia, en este caso es 7.3 voltios, lo divido entre su resistencia. Y me da 3.32 miliamperios de corriente de la resistencia, que sería igual a la corriente del diodo. Como ven, es sumamente fácil. Ahora, dice, repite el ejemplo anterior, pero con la corriente invertida, es decir, con sentido contrario. Si vemos que está en sentido contrario, si tuviéramos una fuente con un sentido contrario, o el diodo estaría en sentido contrario, este diodo estaría en circuito abierto. Y si está el diodo en circuito abierto, lo que va a pasar es que la corriente que va a circular a través de él es cero. Y el voltaje de la resistencia obviamente va a ser cero. Pero ojo, ¿dónde se va toda la tensión de la fuente? Se va en el diodo. Es decir, y el diodo tendría los 8 voltios del voltaje de la fuente. Dice, para la configuración del diodo en serie de la figura, determine el voltaje del diodo, el voltaje de la resistencia, es ejemplo 5, y la corriente del diodo. Lo que comenzamos a ver acá es, pues bueno, ¿qué es lo que tenemos? Es un circuito que tiene un voltaje del diodo de 0.5 voltios, una corriente que vamos a generar, tenemos un diodo y una resistencia de 1.2 kiloohmios, ¿no? La pregunta del caso es, ¿con 0.5 voltios podremos llegar a encender un diodo? Pues la respuesta es que no. Necesitamos por lo menos, si el diodo es de silicio, 0.7 voltios. Por ende, el diodo está apagado, que sería que está en circuito abierto. ¿De acuerdo? Es decir, estamos en este punto y nosotros necesitamos por lo menos 0.7 voltios para que funcione. Y entonces no va a funcionar. El diodo, pues la corriente del diodo va a ser 0 amperios. El voltaje de la resistencia, obviamente, si no hay corriente, es 0. Y toda la fuente de tensión, que es 0,5 voltios, estaría en el diodo. Este es el modelo circuital, como lo podemos ver. No hay conducción. Un ejemplito más, que es el ejemplo 6. Determina el voltaje de salida y la corriente del diodo para el circuito de la figura. En este circuito estamos viendo que no solamente tenemos un diodo, sino que tenemos un LED rojo.
y una resistencia de 680 ohmios. En el diodo, pues 0.7 voltios. El LED rojo lo podemos ver o lo podemos sacar de la tabla 1.8 de su libro. Para encender necesita 1.8 voltios. Entonces, como necesita 1.8 voltios, realmente el voltaje total de la suma de estos dos diodos sería 0.7 del diodo de silicio más 1.8 voltios del LED. En total tendríamos 2.5 voltios. Pero como tenemos 12 voltios, obviamente, en este caso, el diodo está conduciendo o está encendido. Y el modelo equivalente que tendríamos es el que viene a continuación, ¿no? Es decir, tenemos una fuente de 12 voltios y dos fuentes de dos diodos de 0.7 y 1.8 voltios. Y es muy fácil de ver, ¿no? Que la corriente, bueno, en primer lugar el voltaje de salida sería igual a la fuente de tensión menos los dos diodos, 12 voltios es la fuente, menos los 2.5 voltios que tenemos acá, por lo que al final tendríamos 9.5 voltios de voltaje de salida. Y la corriente del diodo sería igual al voltaje de la resistencia sobre la resistencia. Ok, el voltaje de la resistencia es igual al voltaje de salida, que es 9.5 voltios, y su resistencia es 680 ohmios. En general lo que vamos a tener es una corriente de 13,97 miliamperios. Como ven, es muy sencillo estos problemas de diodos. Vamos a seguir viendo algunos ejemplitos sencillos. En este ejemplo que tenemos son dos diodos, pero polarizados en forma inversa. Es decir, con sus ánodos y cátodos cambiados o cruzados. Como es fácil ver, pues esto no va a conducir. El primer diodo sí va a conducir porque el ánodo y el cátodo están correctamente polarizados, pero en el segundo diodo ya no, ya que su cátodo y su ánodo están en sentido inverso. Entonces, la corriente que va a pasar por acá va a ser 0 amperios, debido a que este segundo diodo está abierto, es decir, no está apagado, está en circuito abierto. Entonces el voltaje acá va a ser 0. Muy bien. Es lo que estamos viendo, ¿no? Su voltaje de salida es 0. ¿Y dónde se va prácticamente todo? La tensión se va al diodo 2. Este segundo diodo se le van los 20 voltios. Otro ejemplo muy sencillo es este. Lo que estamos viendo a continuación, se pide encontrar la corriente y el voltaje 1, voltaje 2 y el voltaje de salida de esta combinación. ¿Cuál es la novedad? Es que tenemos una fuente de tensión negativa de menos 5 voltios en la resistencia 2. Y además de eso, tenemos pues, una resistencia de 4.7K, un voltaje de fuente de 10 voltios, el diodo que habíamos visto y una resistencia R2 de 2.2 kiloohmios. Profe, Sí, una consulta. En la anterior diapositiva, sí, cuando uno está correctamente polarizado y el otro no, usted dice que todo el voltaje cae en el que está en inversa, pero sí. no absorbe los 0,7 el que sí está correctamente polarizado. Sí, tienes razón en eso. Es decir, realmente lo que vamos a tener acá es 0.7 voltios de caída. Bueno, lo está tomando idealmente el Ah, libro. De acuerdo, ok. pero sí tiene razón. Es decir, acá debería haber 0.7 voltios y acá debería ser 19,3 voltios que cae en este segundo diodo. Ah, ok, Bien. gracias, profe. Pero lo ha tomado el libro como si fuera ideal. Es Ideal. por eso, sí, lo estamos tomando así. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, si tienen más dudas, ya saben, pueden prender su micrófono y pues consultar, sin ningún temor, ¿no? Muy bien, en este caso, obviamente, si esto es menos 5 voltios y tengo 10 voltios, tengo una diferencia de 15 voltios sobre tierra, esto está correctamente polarizado, el primer
bueno, el diodo de silicio, ¿no? Y obviamente como es silicio tiene 0.7 voltios. Vamos a ver el esquema que podemos ver acá. En este caso lo que estamos viendo es que se ha cambiado el diodo por un diodo ideal, una fuente de 0.7 voltios y la resistencia, ¿no? Y acá estamos viendo el sentido, ha dibujado la fuente de tensión para que sea más claro, ¿no? El voltaje de salida es el voltaje que tenemos acá en este punto con respecto a tierra. Muy bien. Seguimos con lo clásico que va a ser resolver, obviamente, la corriente en esta malla. Y entonces la corriente que va a pasar por esta malla es básicamente la que va a pasar por acá. ¿A qué es igual esta corriente? Muy fácil, tengo una fuente de 10 voltios más una fuente E2 de 5 voltios menos una fuente de 0.7 voltios, que es el del diodo, entre la sumatoria de las resistencias, que sería R1 más R2. Esto me sale que es 2 miliamperios la corriente que circula por esta zona. ¿Cuánto es el voltaje de la resistencia 1 y el voltaje de la resistencia 2, que es lo que me piden en el problema, V1 y V2? Básicamente es esta corriente por la resistencia R1, V1, y V2 es igual a la corriente que circula por la resistencia R2, que va a ser la misma. ¿De acuerdo? Entonces sería 2,07 miliamperios por, en primer caso, 4.7 kiloohmios, y en el segundo caso sería 2,07 miliamperios por 2.2 kiloohmios. Lo que me da 9,73 voltios en voltaje 1 y 4.55 voltios en el voltaje 2. Acá es algo bastante interesante. Miren, chicos, que acá tengo menos 5 y acá tengo 4.55. Y si yo hago una tensión en este punto, si una malla de voltajes de Kirchhoff en esta red, básicamente tendríamos menos E2 más el voltaje 2, por sentidos opuestos, menos V0, que es este voltaje, es igual a 0. Y lo que tendría es que el voltaje de salida sería el voltaje 2 menos E2. ¿De acuerdo? Si lo pueden hacer directamente es este voltaje menos este. Pero me resulta que el voltaje de salida es menos 0,45 voltios, debido a que tenemos un voltaje de fuente de menos 5 voltios. Bueno, vamos a ver este ejemplito que también que es muy sencillo, de este circuito, bueno, en este circuito podemos ver algo muy interesante. Tenemos dos diodos colocados en paralelo. ¿De acuerdo? Me piden hallar el voltaje de salida, la corriente 1 que circula por la resistencia, y la corriente del diodo 1 y de la corriente del diodo 2. En primer lugar, siempre hay que ver si están los diodos encendidos o apagados. Siempre es el primer paso, ¿no? En este caso tengo 10 voltios, obviamente están encendidos los diodos. El segundo paso, siempre, si es posible, hay que dibujar y cambiar estos diodos que estuvieran encendidos o apagados por sus equivalentes. En este caso, se ha dibujado el circuito. Y finalmente hay que resolverlo usando las ecuaciones de Kirchhoff, tanto de voltaje como de corriente. Cada uno de los diodos ya sabemos que tiene 0.7 voltios. El voltaje de salida es básicamente los 0.7 voltios que hemos visto, porque están en paralelo. Y la corriente que va a circular es básicamente la corriente... Disculparán. Vamos a poner mi teléfono en modo avión. Y ahora sí. Bueno, lo que estábamos viendo es que la corriente que estamos intentando hallar I1 sería la corriente que pasa por la resistencia. Entonces, si pasa por la resistencia, el voltaje de la resistencia es básicamente la diferencia del voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo entre la resistencia.
Entonces, nosotros tenemos 10 voltios de la fuente, menos 0,7 del diodo, y dividido la resistencia que tenemos 0,33 kilómetros. Entonces, esta corriente I1 es igual a 28,18 miliamperios. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿cuánto es la corriente que pasa por el diodo 1 y por el diodo 2? Si son iguales, los dos diodos es obviamente la mitad en cada uno de ellos. Se divide. Entonces, esta corriente I1 entre 2, y en cada uno de ellos pasaría 14,09 miliamperios. Vamos a ver un ejemplo sencillito, pero bastante interesante, ¿no? Es decir, este circuito sirve para detectar la polaridad. ¿Qué significa la polaridad? El sentido de la corriente que se tiene. Entonces, algunos de estos sistemas realmente pueden ser comerciales. Yo no sé si ustedes han visto algunos de estos circuitos que se insertan en la red eléctrica y que encienden para detectar cuál es el polo. Básicamente, siguen el mismo principio que lo que vamos a ver ahora, ¿no? Me dice que uno es un diodo rojo y otro es un diodo verde. En este caso me dicen que se encuentra al lado de una resistencia y se debería garantizar 20 miliamperios. Sí, hay que calcular el valor de la resistencia para garantizar que por lo menos haya 20 miliamperios de corriente, ¿no? Y para que puedan encender los LEDs. Me dice algo que es interesante, ¿no? Ambos diodos dicen que tienen un voltaje de ruptura, es decir, un voltaje en el cual se vuelve un voltaje de Zener de 3 voltios, al cual no hay que llegar, y un voltaje de encendido promedio de 2 voltios. Entonces, vamos a usar y vamos a ver qué ocurre cuando está encendido el LED verde, cuando lo hemos polarizado correctamente. Entonces, si yo pongo 2 voltios, obviamente este diodo rojo va a estar en circuito abierto y el LED que estamos viendo acá se transforma básicamente circuitalmente en una fuente de 2 voltios en vez de 0,7 que poníamos porque es un diodo, pero ahora con 2 voltios. Y acá es muy fácil, ¿no? Es decir, ya tenemos un circuito muy, muy sencillo. Sabemos que la corriente que va a pasar por la resistencia debe ser 20 miliamperios y sabemos que la fuente que estamos usando es 8 voltios, es igual a 8 voltios, y que se consumen 2 voltios en el LED. Entonces, la corriente es igual a la diferencia de tensión que vamos a encontrar, que es voltaje de la resistencia, entre su resistencia. Sería 8 menos 2 voltios, 6 entre la resistencia. Obviamente, lo que yo quiero encontrar cuánto es la resistencia que garantice este sistema sería 6 voltios entre los 20 miliamperios. Y esta resistencia sería de 300 ohmios. Muy bien. Ahora, tiene una segunda parte de este problema, y la segunda parte es muy interesante. ¿Qué es lo que dice? El diodo verde se reemplaza por un diodo azul. Y si se reemplaza este diodo verde por un azul, significa que realmente para polarizar un LED azul se necesita 5 voltios. Pero acá sí hay un problema. Yo necesito que caiga 5 voltios, pero el diodo rojo que estamos viendo a continuación tiene un voltaje inverso de 3 voltios. Y entonces, ¿qué creen que va a pasar? ¿Encenderá en algún momento el diodo azul? Pues la respuesta es que no. No puede encender este diodo. ¿Por qué no va a poder encender este diodo? Porque, digamos, cuando yo comience a estar en 3 voltios o 3,1, este diodo va a funcionar en su parte de Zener. Y si funciona en la parte de Zener, ya tengo acá 3 voltios predefinidos, prácticamente es una línea, que va a estar en 3 voltios. Y aunque yo le siga subiendo acá el voltaje o le siga bajando la resistencia, este nunca va a llegar a estar en 5 voltios debido a que están en paralelo. Entonces, como están en paralelo 3 y 5 voltios, siempre este va a ser 3 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, esto siempre va a estar abierto y, como dicen, ninguno de los LEDs encenderá.
Acá hay una solución que le he sacado del libro mismo. Voy a averiguar cómo hacer un foro. Les prometo que hoy día, más tardar en la noche, antes de las 10, se los dejo un forito abierto, donde la idea es discutir un poco la solución que plantea el libro, ¿no? Esta es la solución que plantea el libro para esto. Es agregar dos diodos más y unas resistencias diferentes en el sistema. Un R2 y un R1, que bueno, en este caso son 120 ohmios, y este sistema realmente hace funcionar el circuito. Es decir, este sí va a prender cualquiera de los dos. La idea es que se puede discutir un poco acerca de cómo funciona esto. Me han dicho que hay que hacer que ustedes participen, chicos, entonces necesito que den sus aportes de este sistema, de este circuito, y si encuentran algún otro mejor. Muy bien. Ejemplo 11. Este es más fácil todavía. Determina el voltaje P sub 0 para la red de la figura. Bueno, tengo un diodo de silicio y un LED. Y pues la pregunta sería, ¿funciona o no funciona este sistema? Muy bien. Y como ya muchos de ustedes intuyen, obviamente, si tengo estos dos en paralelo, voy a tener una tensión. Y esta tensión no va a llegar nunca a polarizar el LED. Es decir, el LED se va a encontrar en circuito abierto debido a que necesita 1 punto y tantos voltios para funcionar, a diferencia de un diodo normal, ¿no? De silicio que necesita 0,7 voltios. Entonces, este va a estar funcionando y este va a estar en circuito abierto. Lo vemos acá claramente. Se necesita 2,2 voltios para que funcione el LED verde y obviamente nunca va a llegar a 2,2 voltios porque el voltaje que va a trabajar es de 0,7 voltios. Entonces el voltaje de salida siempre va a ser 12 voltios menos 0,7 voltios, 11,3 voltios. ¿De acuerdo? Y con un LED verde que no va a funcionar. Un ejemplito más. Pues vamos a complicarlo un poquito más acerca de esto de los diodos. ¿Qué es lo que hice? Determinar las corrientes I1, es esta corriente que está circulando, I2, y la corriente del diodo para esta red. En este caso tenemos dos diodos de silicio, el de 1 y el de 2, y tenemos algunas resistencias, una de 3,3 kiloohmios y una de 5,6 kiloohmios. Una fuente de tensión de 20 voltios. ¿Cómo comenzamos? Pues hay que analizar si realmente están encendidos o no están encendidos los LEDs. Vamos a graficarlos y como tenemos 20 voltios acá en positivo, sí van a estar encendidos los dos LEDs. No hay ninguna tensión en contra que permita que no se enciendan estos. Entonces, se grafica de nuevo el circuito con los 0,7 voltios de cada uno de los LEDs que se tiene. Y muy bien, y lo que vamos a hacer acá es aplicar, pues, vamos a aplicar nuestro nodo, nuestras leyes de Kirchhoff en esta primera parte y después en esta segunda. Bueno, lo han hecho al revés. Primero lo han aplicado acá en esa segunda parte y después en la primera. Muy bien, el voltaje que va entre la resistencia, ya que está en paralelo con el diodo, podemos ver los que están en paralelo, es 0,7 voltios. Y obviamente la corriente que circula acá va a ser 0,7 voltios entre esta resistencia de 3,3 kiloohmios. Entonces la corriente que tenemos por este diodo es de 0,212 miliamperios. Ahora sí nos vamos a esta otra malla. En esta otra malla pues vamos a ver la sumatoria de voltajes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo un voltaje E, que es este. Le resto el voltaje del diodo 1, del diodo 2 y del voltaje de la resistencia, y su sumatoria va a ser igual a 0. Despejando el valor de B2, básicamente sería 20 menos 0,7 menos 0,7
sería 18,6 voltios que van a caer en esta resistencia R2. Y la corriente que va a circular por acá va a ser igual a voltaje 2 entre la resistencia 2. Sería 18,6 voltios entre 5,6 kilómetros, lo que me da 3,32 miliamperios, que va a ser la corriente 2. Muy bien, pero hay algo que tenemos que saber. Esta corriente 2 que estamos viendo acá se va a dividir en dos. Se va a dividir en la corriente 1 más la corriente del diodo 2. Y obviamente podemos ya hallar la corriente del diodo 2 simplemente despejando esta ecuación. Entonces la corriente I2 va a ser igual, la corriente del diodo 2 va a ser igual a la corriente 2 menos la corriente 1. Y en este caso la corriente que pasa por el diodo va a ser 3,11 miliamperios. Una forma sencilla, pero ya comenzamos a ver y complicar un poco más nuestros circuitos con diodos. Este también es muy sencillo. Lo que estamos viendo a continuación es un circuito que está compuesto por dos entradas, B1 y B2, y una salida, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, en el primero de los casos, vamos a aplicar un voltaje de 10 voltios por la entrada 1 y por la entrada 2, 0 voltios. Y pues una resistencia de 1 kilómetro tenemos, ¿no? Entonces, la pregunta será, ¿los diodos estarán prendidos o apagados? Si yo tengo 10 voltios, obviamente, acá voy a tener un diodo encendido. Pero si tengo acá 0 voltios, y no tengo ninguna fuente de este lado que sea negativa, obviamente no voy a tener un voltaje que pueda caer acá o que pueda activar el diodo que supere los 0,7 voltios, ya que son de silicio. Entonces este diodo 2 estará apagado. ¿Sí? Entonces es lo que básicamente tenemos una fuente y este conectado a tierra. Ahora, si este está prendido, ya sabemos que se le representa por una fuente de tensión de 0,7 voltios y si este está apagado se lo representa por un circuito abierto. Entonces, el voltaje de salida, que es este, sería igual básicamente solo a la malla primera, a la malla más grande, la superior, ya que el otro está abierto. Y entonces, el voltaje de salida sería igual a ¿quién? A la fuente de tensión menos el voltaje del diodo. Y esto sería igual al voltaje de la resistencia, que sería la corriente por la resistencia que pasa por el circuito. Reemplazando datos, simplemente tenemos que el voltaje de la entrada es 10 voltios, le resto los 0,7 y tengo 9,3 voltios. Y la corriente sería los 9,3 voltios que tenemos en el voltaje de salida sobre la resistencia, tenemos acá, serían 9,3 miliamperios. Algo que podemos ver es que esto cumple, este circuito cumple la tabla de verdad de una señal OR, que es una sumatoria. Es decir, si a los dos les pongo 0 voltios a la entrada, a la salida tengo 0 voltios, debido a que estos estuvieran abiertos. Si cualquiera de ellos está encendido, tenemos un 1 lógico, que es básicamente el voltaje de entrada menos los 0,7 voltios. Y si los dos estuvieran encendidos, básicamente sería lo mismo. ¿De acuerdo? Porque no se afectaría en nada. Entonces es una compuerta OR. Y acá tenemos una compuerta AND. Muy bien. ¿Cómo funciona una compuerta AND? Es muy fácil. Lo vamos a retroceder un poquito y vamos a ver que mi voltaje B sub 0, lo estamos poniendo acá, pero miren la polarización o la polaridad en el cual están puestos los diodos. Están en sentido inverso, ¿no? Al anterior ejercicio. Y aparte tengo una fuente de tensión de 10 voltios
a la salida con una resistencia de 1 kilómetro. Vamos a analizarlo un poquito. El primer caso, este caso que estamos viendo acá, en el cual tengo 10 voltios hacia la entrada 1 y tengo 0 voltios en la entrada 2. Ok, es obvio que si acá tuviera 10 voltios y acá tengo 10 voltios, lo que vamos a hacer es tener un valor de 0 voltios. Esto va a estar apagado, este primer diodo. Y si está apagado, va a estar en circuito abierto. En el otro caso, cuando acá haya 0 voltios, sí vamos a tener una red en la cual va a funcionar el diodo y va a estar, obviamente, cortocircuitado con una tensión, una fuente de tensión de 0.7 voltios. Y entonces vamos a trabajar con esta malla interna. ¿Cuánto es la corriente que circula? Es muy fácil, ¿no? La corriente va a ser igual a la fuente menos los 0.7 voltios del diodo entre la resistencia, que es 1 kilómetro. En general, la corriente va a ser de 9.3 miliamperios. Vamos a ver, pues, esta tabla de verdad si se cumple. Pues, obviamente que sí, ¿no? Si en los dos casos, si estos dos fueran 0, esto estaría en circuito abierto y circuito abierto. Y no habría circulación, ¿no? Y bueno, en general, esta es la tabla ANT 00, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Entonces, yo lo que necesito es por lo menos tener uno de ellos activo, en este caso, para que se comience a dar la conducción del sistema. Bueno, es un poquito inverso, ¿no? Bueno, vamos a tratar otro tema, que creo que también ya lo han visto, que se llaman los rectificadores, ¿no? Los rectificadores con diodo. Los rectificadores es básicamente un sistema en el cual se deja pasar o se invierte una señal de un voltaje, que puede ser el positivo o el negativo, dependiendo que se quiera rectificar, y que permite obtener de una señal de corriente alterna una señal de corriente continua. ¿De acuerdo? Ustedes usan rectificadores en sus cargadores de celulares, o en el cargador de la laptop, o en cualquier sistema que sea alimentado por corriente alterna y que alimente un dispositivo electrónico. Entonces son muy, muy utilizados. El primer circuito que vamos a ver acerca de estos rectificadores es el que estamos mostrando. Se llama el rectificador de media onda. ¿Por qué media onda? Porque obviamente solo va a dejar pasar uno de los ciclos, o el positivo o el negativo. Por si acaso hay que entender que normalmente, y que en la corriente nuestra corriente eléctrica que tenemos acá y en todo el mundo, si te dicen que hay un voltaje de 220 voltios en alterna, significa que hay un voltaje positivo y negativo que va de esta forma. ¿De acuerdo? Y su voltaje máximo es 220. ¿Qué creen que va a pasar acá? Pues es un diodo, y este diodo se activará o se desactivará, ¿no? Que es lo general. Vamos a ver su funcionamiento. Es muy sencillo, chicos. Cuando este funciona, y si es un diodo ideal, por así decirlo, en este caso, en el primer caso el diodo va a ser un cortocircuito. Y entonces el voltaje de salida va a ser el mismo del voltaje de entrada. Entonces todo lo que yo aplique de un voltaje positivo, absolutamente todo, se va a replicar a su salida. En el siguiente caso, cuando es un ciclo negativo, este diodo va a estar apagado, lo que significa que el diodo va a estar abierto. ¿Y esto qué significa? Que el voltaje de salida va a ser 0 voltios, ya que no le va a pasar nada de corriente, no va a pasar la corriente por acá. Y entonces todo el ciclo negativo va a estar cortado, ¿sí? O rectificado, por así decirlo. Vamos a ver más adelante un rectificador de no completa, ¿no? Pero bueno, no hay señal en este punto. Vamos a hacer un poco de matemáticas acerca de esto. Realmente, el voltaje
en CD, el voltaje en continuo que voy a encontrar en esta onda rectificada o media rectificada, va a ser este. Este es el voltaje en continua, que va a ser obviamente el promedio del voltaje que se va a obtener de esta señal sinusoidal. Aproximadamente, la fórmula me dice que el voltaje en CD de un rectificador de media onda es 0,318 el voltaje máximo de este, el BM. Ahora, si tomo en cuenta, si fuera un diodo de silicio, el voltaje sería realmente 0,318 el voltaje máximo que tengo menos el voltaje del diodo de polarización, que es 0,7 voltios. Entonces, la señal realmente sería un poquito más pequeña, se le reduciría a 0,7 voltios, ¿sí? La que estamos dejando pasar. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplitos para entenderlo mejor, ¿no? ¿Qué dice? Trace la salida del voltaje, trace la salida de voltaje a salida y determine el nivel de corriente directa para la red de la figura. Repita la A con el diodo ideal reemplazándolo por un diodo de silicio. Y la parte B, repita las partes A y B, los dos. Si el voltaje M máximo se incrementa ya no a 20 voltios, sino a 200 voltios, y compare las soluciones. Muy bien. Miren acá, señores, el diodo está diferente o no a este. Sí, está en forma inversa. ¿Eso qué significa? Que este diodo me va a dejar pasar los ciclos negativos, no los positivos. ¿De acuerdo? Es decir, si viene una señal positiva, obviamente no va a polarizar este diodo. Si hubo una señal negativa por debajo de 0,7 voltios, recién va a dejar pasar la corriente en este sentido. Hay que darse mucha cuenta acerca de la polarización de nuestro diodo. Muy bien. Me dice cuánto sería el voltaje en CD. Sería menos 0,318 el voltaje máximo que tengo, ¿no? Que es 20 voltios. 0,318 por 20 voltios es menos 6,36. Y como les decía, lo que vamos a tener acá es un voltaje que me va a dejar pasar solamente los picos o los voltajes negativos, no los positivos. Vamos a ver la parte B y C del problema. ¿Qué pasaría, pues, si el diodo es ideal? La formulita cambia. Menos 0,318 pm menos 0,7 voltios por los 0,7 voltios que le quita el diodo. Y en vez de tener menos 6,36 voltios, voy a obtener menos 6,14 voltios. Un poco menos. ¿Y qué pasaría si lo cambio? ¿De acuerdo? Acá dice pues 0,22 voltios menos, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría si lo cambio a 200 voltios? Simplemente reemplazo en la fórmula, en vez de poner 20, 200 voltios. Y en el primer caso ideal sería menos 63,6 voltios en BCD. Y ahora tendría con el diodo de silicio menos 63,38 voltios. Básicamente baja un poco, ¿no? Por el voltaje que el diodo absorbe. Hay algo que no se ha hablado, que es el PIB o el PRB. Creo que sí lo vimos en el repaso de la clase del lunes. El PIB o el PRB es básicamente el voltaje reverso pico que puede soportar un diodo antes de convertirse en, o entrar en la región de avalancha del Zener. ¿Eso qué quiere decir? Antes de cambiar su valor a un voltaje de avalancha, es decir, un voltaje Zener, ¿cuánto puede soportar de voltaje inverso? ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver ahora lo que es rectificación de onda completa. Y acá les vamos a dar un break de unos 5 minutos cuando termine de hacer esto. ¿Les parece, chicos? Este también ya lo han visto, es muy fácil de entender. El rectificador de onda completa es el más usado, el cual consta básicamente de 4 diodos y una resistencia. Muy sencillo.
Los diodos, no sé si puedan ver el sentido de los diodos. Es como que acá tuviera, pues, los diodos superiores como que estuvieran en serie y los diodos inferiores también estuvieran en serie en sentido contrario. Digamos, si es que acá estamos viendo que está a favor de las manecillas del reloj, acá estaría en contra de las manecillas del reloj, el sentido. ¿De acuerdo? Y normalmente entre la unión del diodo 1 y el diodo 2 va el voltaje el VI positivo y la unión del diodo 3 y el diodo 4, en esta unión va la parte negativa. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que este circuito pueda realmente rectificar la señal? Pues es muy fácil. Hay que ver cuando los diodos están prendidos o están apagados. Es muy sencillo. En este caso, si acá hay un voltaje positivo y no hay ninguna fuente externa, obviamente el diodo 2 está encendido. Si está encendido, está cortocircuitado. Y obviamente el diodo 1 está apagado, debido a que si no hay ninguna fuente por este punto, está en sentido inverso. Entonces está en circuito abierto. Siguiendo con el análisis, si acá hay una tensión y acá hay una caída de tensión, obviamente el diodo 4 está apagado, y lo que significa que está en circuito abierto, y por acá pasa la corriente, y el diodo 3 está encendido. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo en este punto es la corriente y la forma por cómo va a circular a través del rectificador. Y entonces, para un ciclo positivo de la señal, vamos a tener a la salida, ojo que la salida, miren chicos, la salida es muy interesante. La salida es el voltaje que ocurre en la resistencia, ¿sí? En este sentido. Entonces la salida va a ser la corriente que circula por el valor de la resistencia, ¿no? Esa va a ser la forma en que lo vamos a ver, ¿sí? Pero miren el sentido de la corriente, ¿sí? Entonces se va a replicar básicamente la señal de entrada en la salida. Y bueno, si queremos quitarle 0.7 voltios en cada uno de ellos, le podemos quitar hasta 1.4 voltios de voltaje máximo, ¿no? Que obtengamos. Pero básicamente este es su salida. Entonces todo el ciclo positivo se va a copiar de la entrada a la salida. Pero ¿qué pasaría en el ciclo negativo? Acá hay que ver cuando los diodos están encendidos o apagados. Y en el ciclo negativo es totalmente opuesto. El diodo 1 pasa a estar encendido con el diodo, ¿cuál era? 4. Estos dos diodos pasan a estar encendidos y el diodo 2 y el diodo 3 están apagados. Y entonces, obviamente el voltaje va a ir en sentido inverso, que es lo que estamos viendo acá, ¿no? Este voltaje está yendo en sentido inverso. Y lo que podemos ver es que el sentido de corriente ya no va a ser por este lado, sino va a ser por los de los diodos. Pero enfóquense, chicos, en la corriente, ¿sí? La corriente que circula siempre va a ser la misma. Es decir, vas a tener desde este punto hasta este punto la circulación. ¿Y eso qué significa? Que aunque sea inverso el valor que se va a obtener de esta señal que está yendo inversa, el sentido del voltaje siempre va a ser positivo, porque va a ser este valor que estamos viendo acá, la corriente por su resistencia. Y este sentido de más a menos es el mismo que hay acá, de más a menos. ¿De acuerdo? Es decir, de acá a acá, de donde está el mouse, puede ser mi derecha hacia mi izquierda, el mismo acá, va de mi derecha hacia la izquierda. Entonces sí va a ser positivo. ¿De acuerdo? Y acá es algo muy interesante. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el voltaje de salida ha invertido el voltaje negativo y lo ha copiado inverso en el voltaje positivo de su salida. Pues se sigue manteniendo casi las mismas ecuaciones, no sé si los puedan ver. Se ha duplicado este valor de 0,318 del rectificador de media onda a un valor del doble, que sería 0,636,
el voltaje medio. Acá lo que les decía, el voltaje de salida sería el voltaje máximo que se tiene de la señal menos dos veces el voltaje del diodo, ya que sería lo mismo, ¿no? Acá es algo que es muy importante, que el P y B tiene que ser mayor al voltaje máximo de la señal, porque si no, en vez de estar, en este caso en circuito abierto, entra en una conducción de modo Zener o de avalancha. Muy bien, eh, pues les doy un break de 5 minutos, chicos, ¿les parece? Vamos al Chrome. Eh, en 5 minutos regresamos, ¿sí? Son 2:46, 2:51, comenzamos de nuevo.
Bueno, señores, ya siendo 2:51, ya les he dado bastante tiempo para que pueda relajarse un ratillo, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Disculpe, profesor, disculpe que lo interrumpa. Lo de Sí, la tarea claro. de los diodos, ¿dónde la subimos? Bueno, no lo he hecho, se me ha pasado. Te voy a subir un enlace para la tarea, ¿te parece? Ok, profe, gracias. Déjame registrarlo en el Moodle. En el Moodle voy a intentar ver cómo se dejan tareas, porque me han dicho que hay que poner fechas y plazos. Hoy día, justo terminando la clase, tengo una capacitación de Moodle, que nos están capacitando un poquito para mejorar un poco bueno, digamos, las técnicas que podemos usar en clases virtuales a través de esta plataforma. Como comprenderán, este es un proceso nuevo para todos y para algunos de nosotros, los profesores, pues nos cuesta un poquito más, ¿no? Pero igual, pues, vamos a seguir un poquito con la clase, ¿no? Lo que tenemos a continuación, pues es un transformador con derivación central. Es decir, ya han visto ustedes transformadores en el curso anterior, básicamente un transformador por la proximidad o por la inducción de un voltaje sobre otro, es decir, una línea sobre la otra línea, se puede hacer que la tensión que tengo en la entrada se replique en la salida. Lo que estamos viendo es un transformador de un segundo bobinado bastante mayor de vueltas y que tiene una toma central en el punto medio. ¿De acuerdo? Y entonces, lo que tengo de voltaje acá, si este es mi punto central, se va a replicar dos veces con el mismo signo, tanto en la parte inicial del transformador como en la parte, perdón, superior y en la parte inferior de él. Y pues voy a tener dos diodos y una sola resistencia. Increíblemente, con este esquema puedo hacer un rectificador de onda completa. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo funciona. Es muy sencillo para ver su funcionamiento. En la primera parte de este circuito vamos a ver que el voltaje se aplica directamente de la misma manera de siempre. La parte superior en esta derivación y en esta línea de acá que estamos viendo también la parte superior. Hay que comprender algo, ¿no? El sentido es cómo va la señal. Entonces, si estamos viendo que esto es un sentido de esta forma y cerrando el circuito en la parte superior, vemos que está conduciendo este diodo, debido a que acá hay un voltaje mayor, supuestamente al ideal, en este caso, de este diodo, es decir, positivo. ¿De acuerdo? Ahora, si vemos este sistema, ¿sí? Y trasladamos este diodo, lo trasladamos acá, podemos ver que está su cátodo y su ánodo, y está en sentido inverso, es decir, este diodo está apagado. Y si está apagado, está abierto. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que básicamente todo el voltaje de acá se está replicando en la resistencia. Entonces, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Ahora, en la parte negativa, ¿qué va a pasar? Pues lo inverso. ¿Por qué? Porque en la parte negativa, en este caso, el diodo que tenemos acá, este diodo, sí va a conducir. Y este otro diodo no. Porque va a ser menos más, acá va a ser menos más, y acá va a ser más sobre este sistema. Entonces, este sí conduce y este no. Por ende, el diodo 2 va a estar prendido, cortocircuitado idealmente, y el diodo 1 va a estar en circuito abierto. Lo que vamos a tener es, básicamente, bueno, enfocándonos en la salida, el sentido de corriente va a ser el mismo, entonces se va a rectificar la onda. Lo que es necesario que para que este circuito funcione, el PIF o el voltaje máximo aplicado inverso tiene que ser dos veces el voltaje máximo de la señal. Es una de las cosas que se requiere. ¿De acuerdo? Es decir, si yo tengo un voltaje de 220 voltios, estos diodos tendrían que soportar un voltaje inverso de ruptura de 440 voltios a más para que funcione este esquema. Vamos a ver ejemplos. Los ejemplos siempre ayudan a entender un poquito acerca de esto. ¿Qué dice el problema, no?
Determine la forma de onda de salida para la red de la figura y calcule el nivel de CD de salida y el PIF requerido de cada diodo. Miren que el sistema, pues es una señal que va de más o menos 10 voltios, pero acá hay algo interesante. Lo que tenemos es dos diodos, es decir, tenemos la mitad de un rectificador de onda completa y la parte inversa o la parte inferior se han reemplazado los diodos por resistencias de 2 kiloohmios. ¿De acuerdo? Y tenemos la resistencia de 2 kiloohmios también de la salida del rectificador. Muy bien, entonces hay que entender el circuito. Lo primero que tenemos que ver es cuándo conduce y cuándo no conducen los diodos, ¿no? Entonces, en el ciclo positivo, este diodo está encendido, entonces idealmente es un cortocircuito, y este diodo no, está apagado, debido a que está mal polarizado, y es un circuito abierto. Si yo logro modificar un poquito el circuito que estamos viendo acá, vamos a obtener esta parte. Este es un punto, no sé si lo pueden ver, este es un punto y este es el otro punto del sistema. Si yo lo extiendo, esta resistencia es la de 2 kiloohmios, esta es mi salida, 2 kiloohmios, y por acá está en serie esta salida de 2 kiloohmios, este V0 con esta otra resistencia de 2 kiloohmios. Entonces, el voltaje de salida va a ser, obviamente, va a ser la mitad del voltaje de entrada. ¿Por qué va a ser la mitad? Obviamente porque hay dos resistencias iguales de 2 kiloohmios. Entonces, haciendo acá, simplemente olvídense de esta parte, haciendo acá un divisor de tensión, obviamente es la mitad. Entonces, voltaje de salida es un medio de voltaje de entrada. Pero se va a copiar toda la señal positiva, es decir, lo que vamos a tener es la misma señal, pero ya no sobre una excursión de 10 voltios, sino sobre una excursión de 5 voltios. Y el voltaje en CD, o el voltaje de CD, o el voltaje promedio, en corriente directa sería 0.636 por 5 voltios, 3,18 voltios. En la parte negativa ocurre exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en este caso se abre el diodo, este diodo se abre y el otro se cierra. Es decir, este se apaga y este se enciende. Y el sentido de corriente sigue siendo el mismo. De mi derecha a mi izquierda. Entonces tengo una rectificación de 5 voltios. ¿Qué me dice del PIF? Dice que el PIF es igual al voltaje máximo a través de la resistencia R, el cual sería de 5 voltios. Es muy importante siempre en los rectificadores y en otros circuitos de los diodos saber cuál va a ser el PIF del circuito. ¿De acuerdo? Porque si no se garantiza esa función, pues podría no funcionar su rectificador, no funcionar su sujetador o su limitador. Vamos a comenzar a ver los limitadores o recortadores. Un limitador o recortador es un circuito que lo que va a hacer es recortar una parte de la señal, básicamente, ¿no? Y sin distorsionar las otras formas. Acá vamos a ver que existen dos tipos de recortadores. Los recortadores que están en serie de la señal y los recortadores que están en paralelo, obviamente, de la salida. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar a analizar los recortadores. Por si acaso, este es un recortador gráficamente, lo he copiado de otro lugar. Pero son estas curvas que se dan muchas veces, ¿de acuerdo? Estas pendientes. Entonces, ¿qué pasa con la señal de entrada que estamos viendo por acá? Y esta es su señal de salida. Si la señal de entrada y la señal de salida, en este caso, son, una pendiente igual a 1, si la pendiente es igual a 1, esta señal de entrada se copia directamente en la señal de salida. Y acá que tenemos una pendiente que puede ser simplemente este valor constante, o esta pendiente muy pequeña, lo que va a hacer es recortar la señal de la entrada. Y entonces este es un recortador gráficamente. Pues vamos a verlo, vamos a comenzar a verlo y analizarlo. Vamos con la configuración en serie, que es la primera configuración. Lo que tenemos acá es una configuración en serie de sistema.
¿De qué está compuesto este sistema? Pues básicamente un diodo y una resistencia en paralelo a la salida. ¿Qué se le agrega? Se le agrega una fuente de tensión que puede ser positiva o negativa. Vamos a ver que si cambias la polaridad de esta fuente o si cambias el sentido del diodo, vas a dejar pasar tanto la señal positiva con un escalón o la señal negativa con un escalón. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, en el ideal, pues si es una onda cuadrada, solo deja pasar la mitad de la onda cuadrada positiva. Y si fuera triangular o sinusoidal también hace lo mismo, ¿no? El funcionamiento es el mismo. Muy bien. Hay algunas recomendaciones del libro que establecen para trabajar con los recortadores, ¿no? Dice, en primer lugar, observe cuidadosamente dónde actúa el voltaje de salida. ¿Qué significa eso? Que lo primero que tenemos que reconocer es dónde está el voltaje de salida. En este caso lo estamos viendo. ¿Cuál es el voltaje de salida? Es el voltaje que pasa a través de la resistencia R. ¿De acuerdo? Puede haber diferentes lugares donde está el voltaje de salida, entonces siempre hay que fijarnos en ello. 2. Trate de desarrollar un esquema mental de la respuesta, observando la presión establecida por cada fuente y el efecto que tendrá en la dirección de la corriente convencional a través del diodo. ¿Esto qué quiere decir? Que veamos si los diodos van a estar conduciendo o van a estar apagados, básicamente. ¿Sí? ¿Dónde va a estar encendido y dónde va a estar apagado el diodo? 3. Determine el voltaje aplicado que cambie el estado del diodo de apagado a encendido. Es decir, matemáticamente encontremos este valor. ¿Sí? Entonces, hay que encontrar cuál es este voltaje de transición. Y 4. Es conveniente trazar la forma de onda de salida directamente debajo del voltaje aplicado, utilizando las mismas escalas para el eje horizontal y vertical. Básicamente es que lo dibujemos, ¿no? Entonces, ya podemos ver cuando está encendido y comenzar a hacer el análisis de este sistema. Y finalmente lo que me dice en la parte 4 es que lo dibujen en la misma escala del voltaje de entrada. Pues vamos a hacer algunos ejercicios. El ejemplito 17 me dice, ok, de la forma de onda de la forma de onda de salida para la entrada sinusoidal de la figura. Tengo un voltaje máximo de 20 voltios, una señal sinusoidal, y tengo este circuito, miren chicos. Está compuesto de una fuente de 5 voltios, un diodo y una resistencia. Vamos a comenzar a analizarlo. Lo primero es, ¿dónde está la salida? Habíamos dicho que la salida, había que reconocerlo, la salida está en la resistencia. Vamos a ver ahora si conduce o no conduce el sistema. Y obviamente sí va a conducir, ¿no? Cuando conduce, obviamente va a ser los ciclos positivos y ciclos con menos 5 voltios. Si este diodo es ideal, menos 5 voltios más 5 voltios, 0 voltios y conduce. ¿De acuerdo? Entonces, primero dibujamos el circuito. Matemáticamente lo que les decía, ¿no? El voltaje de entrada se le va a sumar un escalón de 5 voltios y esto tiene que ser igual a los 0 voltios necesarios por este voltaje de diodo ideal. Entonces, el voltaje de entrada que va a dejar pasar, que el diodo va a estar encendido, va a ser menos 5 voltios. ¿De acuerdo? Y finalmente, lo que te dice es traza el gráfico. En el gráfico, lo estamos viendo en la misma escala, bueno, pero miren acá. La señal conduce desde menos 5 voltios hasta 20. Entonces, lo que voy a tener realmente es una señal que va a variar desde 0 hasta 25. Porque lo que estoy copiando es desde menos 5 voltios que conduce, obviamente, este diodo. Y cuando la señal BI tenga 20 voltios, esta señal va a ser realmente 25 voltios. Y lo que voy a tener es un voltaje de salida de 25 voltios. Y así sucesivamente, entre encendido y apagado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasaría en este segundo ejemplo? Muy sencillo, miren chicos. Ahora tengo una señal de 20 voltios y una señal de menos 10 voltios.
en el mismo circuito. ¿De acuerdo? Pero es una señal cuadrada. Lo mismo, la salida ya sabemos que es en la resistencia. Y lo que vamos a ver acá es qué ocurre con el circuito. Cuando este sistema va desde qué valor, si es 0, perdón, si acá estamos 20 voltios, va a llegar a 25 voltios a su salida, todo este pico, ¿de acuerdo? Y este diodo va a estar en zona de conducción o de cortocircuito. Entonces su salida va a ser realmente 25 voltios en la mitad del periodo, donde esto es 20 voltios. Pero inmediatamente pasa a ¿cuánto? A menos 10 voltios. Si yo le pongo acá menos 10 voltios y acá 5, obviamente este diodo va a estar apagado, es decir, que está en circuito abierto. Y si esto está en circuito abierto, el voltaje de salida es 0 voltios. Entonces todo ciclo negativo de menos 10 voltios va a ser 0. Y entonces lo que tenemos es la misma señal, pero en el cual solamente está pasando el ciclo positivo con una tensión de ya no 20, sino de 25 voltios a su salida. Vamos a ver la configuración en paralelo. ¿De acuerdo, chicos? Creo que si terminamos la configuración en paralelo, podríamos dar por concluida esta clase. Nada, es muy sencilla la configuración en paralelo. Lo que tenemos acá es un diodo que está en paralelo a la salida de una resistencia, ¿no? En este caso, dependiendo del valor del diodo y de la polarización del diodo, va a dejar pasar señales, ¿no? Es decir, si este diodo conduce, esto se cortocircuita y la salida es 0. Es por eso que acá lo que está dejando pasar es el ciclo negativo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por el ciclo negativo esto se abre. Y si esto se abre, todo el voltaje de entrada pasa al voltaje de salida. Vamos a ver un ejemplo, que es el que tenemos a continuación, en el cual tenemos una señal triangular a través de este sistema. Pero miren, chicos, acá lo que estamos poniendo es una fuente de tensión al lado del diodo. Y es una fuente de tensión de 4 voltios. Entonces, esto sí va a modificar un poco la salida que vamos a tener. Bueno, en este caso la salida ya sabemos que es, ya no es una resistencia, hay que identificarla, hay que seguir las recomendaciones de siempre. Entonces la salida es un diodo más una fuente de 4 voltios. ¿De acuerdo? La polarización, lo que tenemos que ver de la polarización es algo muy interesante. La polarización en CD y la dirección del diodo indican si estará encendido o apagado, ¿no? En este caso, si el sistema, ¿de acuerdo?, es mayor a 4 voltios, el voltaje de salida, ¿sí?, si fuera mayor a 4 voltios, si este voltaje de entrada es mayor a este conduce. Y si este diodo conduce, lo que está pasando es que si esto conduce, está cortocircuitado. ¿De acuerdo? Y para todo valor de esta señal que sea mayor, lo que va a pasar es que esto va a ser un cortocircuito y la salida va a ser igual a la fuente de tensión, que es 4 voltios. Entonces, para estos valores, en el cual los 4 voltios sean mayores al VI, ¿sí?, este 4 voltios sea mayor al VI, lo que va a pasar es que esto se cortocircuita y tu salida realmente va a ser simplemente 4 voltios. Ahora, ¿qué pasa cuando los valores son mayores a 4 voltios? El punto de inflexión, que es 4 voltios. ¿Qué va a pasar? Porque es un diodo ideal, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues si todo esto es mayor, este diodo se abre. Y si este diodo se abre, la entrada se copia a la salida. Entonces lo que estamos viendo acá es que la entrada se está copiando a la salida para señales o niveles superiores a los 4 voltios,
Y para niveles inferiores, en vez de ser 0, se está copiando la fuente de tensión de 4 voltios. Bueno, ahora, ¿qué ha pasado acá? Repite el experimento, pero ahora tenemos un voltaje de silicio de 0.7 voltios. Lo mismo, básicamente, solamente que en este caso, en vez de tener 4 voltios a la salida, vamos a tener 4 voltios menos los 0.7 voltios de la polarización del diodo. Entonces tendríamos 3.3 voltios realmente acá. ¿De acuerdo? Y entonces, si superan los 3.3 voltios, lo que está diciendo es que el sistema se abre. Si supera los 3.3 voltios, este sistema se abre. Y si es inferior a 3.3 voltios, la salida será 3.3 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente se dibuja el circuito. Acá se puede ver los 3 voltios y nada. Es decir, cuando la señal es inferior a 3.3 voltios, esto se cortocircuita y los 3.3 voltios de la fuente menos el diodo aparecerán a la salida, y cuando esto es mayor, este diodo se polariza, se abre y la salida pasa directamente a la entrada. Muchos recortadores en series que están en el libro, miren que hay diferentes variables, la fuente de tensión en este caso, ¿sí? En sentido inverso a la fuente, en sentido directo, ¿de acuerdo? También podemos hacer para voltajes negativos las mismas variaciones, ¿no? Cambiar la fuente en positivo o en negativo y va a crear diferentes formas de recortar la señal. En paralelo lo mismo, esto es en serie, en paralelo lo mismo, es decir, si las fuentes que van al lado del diodo van en sentido inverso o directo, se podría cambiar. Y acá también. Este es un ejemplo muy interesante, miren, esta es una unión de estos dos, es decir, del positivo y del negativo. Y lo que hace esta unión de estos dos es recortar ambos. Uno está recortando el valor de B1 y otro está recortando el valor de B2. Entonces es un doble recortador, tanto para ciclo positivo y ciclo negativo. Pues bueno, faltando 2 minutos, vamos a hacer algunas preguntas. Bueno, yo lo dejo ya la presentación, la grabación, perdón.